Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edgar Peñalosa, nuevamente con ustedes, con el tema del segundo webinar, que es la investigación y cómo impacta en los tenistas. Un tema que se abordó desde el tercer webinar que he impartido y que generó mucha expectativa. ¿Por qué el tema de investigación? Bueno, me parece que en México hace mucha falta. Estamos viviendo, estamos trabajando, estamos buscando desarrollar tenistas con información que no es propia. Se ve muy seguido en México que cuando se quiere hacer algo al respecto del desarrollo del tenis, lo primero que se hace es copiar lo que se ha hecho en otros países. Siempre estamos copiando lo que se hace en Europa, lo que se hace en Norteamérica, lo que se hace en Sudamérica, pero no diseñamos programas propios, y no diseñamos programas propios porque no conocemos siquiera cuál es nuestra problemática, cuál es nuestra situación, y por ende cómo resolverla. La investigación, y específicamente la investigación científica, justamente sirve para eso. Todos los países que han tenido cierto nivel de desarrollo empezaron por hacer investigación para describir la situación actual en la que se encontraban y partir de ahí para generar programas. Eso es algo que en México no hemos hecho y puede ser que pase en otros países de Latinoamérica también, que no se hace investigación interna, por ende no se conoce la situación, no se conoce la problemática y lo que se hace normalmente es copiar lo que se hace en otros lados, que no siempre es funcional porque no obedece a las características específicas de cultura, de educación, a veces hasta antropométricas, etcétera, etcétera. Bueno, pensando en eso es que me decidí por hacer en el tercer webinar uno que hablara de investigación científica. ¿Qué es la investigación? Vamos a verlo poco a poco. Vamos a ver. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Nos lo dice Ortiz y Bernal en un artículo científico que han escrito ellos. Esa es la investigación, un proceso sistemático que se hace continuamente, que tiene una organización, que tiene un orden específico, estricto, y que además tiene como objetivo responder a una pregunta o a una hipótesis. Cuando en la práctica observamos algo y nos hacemos alguna pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? Yo estoy viendo que esto sucede constantemente. A ver, por ejemplo, en México tenemos ya una etapa, probablemente una década, no sé si más o menos, en la que son las mujeres, son las damas, las que están dando más resultados que los hombres. En la práctica lo observamos, pero no sabemos por qué. Habría que hacer una investigación científica para determinar qué factores han determinado o han influido para que sean las mujeres las que estén dando mejor resultado. Pueden ser muchas. Yo tengo mi hipótesis. Por ejemplo, yo creo que la mujer últimamente se ha empoderado cada vez más y que además sigue en pie de lucha, está teniendo que enfrentar una situación compleja contra el machismo, y eso la hace más aguerrida, más entrona. Pero bueno, es una hipótesis. Habría que hacer una investigación para resolver situaciones así. En México, por ejemplo, ahora los tenistas, tenemos buenos tenistas doblistas, tenemos buenos jugadores de dobles, pero no tenemos buenos jugadores singlistas, me refiero a los caballeros. Habría que hacer una investigación. ¿Por qué? Bueno, justamente la investigación nos ayuda a responder respuestas o a resolver problemáticas que en la práctica observamos. ¿Para qué sirve hacer investigación? Bueno, de entrada genera conocimiento. Produce conocimiento. Cuando tú haces una investigación estás indagando y generas conocimiento, generas información que se convierte en conocimiento cuando esta información es divulgada en las escuelas, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Para eso sirve la investigación. Ahora, conocimiento podríamos decir que hay de dos tipos, ¿no? Siendo un poquito
simplistas, ¿verdad? Hay dos tipos de conocimiento, el científico y el conocimiento vulgar o empírico. Entonces decíamos, tengo conocimiento empírico, yo considero que por lo que he visto, en México le ha ido mejor a las mujeres en singles que en dobles por algunas características psicosociales. Ese es un conocimiento empírico, lo he aprendido en la práctica, pero no es un conocimiento científico, porque el conocimiento científico es resultado de la aplicación del método científico. Todo el método científico de manera sistemática y hasta que se convierte en una verdad como tal, ¿no? La investigación en el deporte. Habrá que decir que en el deporte ya hay mucha investigación, pero mucha investigación. El deporte se convirtió en un negocio muy grande, se ha convertido en una actividad muy realizada, de mucha importancia en nuestros días. Y por ende se ha hecho mucha investigación científica. Por ejemplo, este señor Marty Karvonen, que desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, hizo muchos estudios científicos y acuñó algunos conceptos, como el concepto de frecuencia cardíaca de reserva. Una formulita de frecuencia cardíaca es igual a frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca basal. Y generó algunos estándares de oro. Después de muchas investigaciones, de tener los mismos resultados, generó estándares de oro como que un sujeto de 20 años que es sedentario, después de la fórmula, tiene alrededor de una frecuencia cardíaca de reserva de 130, mientras que un sujeto de 20 años, pero entrenado, tiene una frecuencia cardíaca de reserva de 145, ¿no? Posteriormente, siguió haciendo estudios y acuñó otro concepto que es el concepto de intensidad mínima del esfuerzo, ¿no? Y una formulita que dice que la frecuencia cardíaca de ejercicio es igual a la frecuencia menos la frecuencia basal y entre la frecuencia de reserva te da justamente esa intensidad mínima de esfuerzo. Y acuñó, ¿verdad?, su fórmula, y también generó este estándar de oro que nos dice que un sujeto de 20 años sedentario, ¿verdad?, tiene 148 pulsaciones por minuto, mientras que un sujeto de 20 años entrenado tiene alrededor de 142 pulsaciones por minuto, a lo que le llama intensidad mínima de esfuerzo. Quiere decir que una persona entrenada requiere de menos pulsaciones, de menos trabajo del corazón por minuto que una persona que no está entrenada. O sea, una persona que no está entrenada tiene más pulsaciones que una persona que está entrenada, porque su corazón es más fuerte, bombea más sangre y requiere menos pulsaciones. Entonces está trabajando menos a su corazón. Ese es uno de los beneficios del deporte. Bueno, después de todo esto, pues surgió toda una industria alrededor de la pulsometría y toda una técnica de entrenamiento, ¿verdad? Hoy día sabemos que hay técnicas de entrenamiento específicas, ¿no?, para bajar de peso, para mejorar el rendimiento, específicamente distintos tipos de rendimiento. Hay todo un mercado, ¿verdad?, de pulsómetros. Hoy día, ¿quién no conoce los famosos pulsómetros? Bueno, todo surgió a partir de que este señor hizo investigación. No tendríamos todo eso si este señor no hubiera realizado esta investigación. Por eso la importancia de la investigación en el deporte. Ahora, el tenis es un deporte que tiene mucha investigación. Es uno de los deportes que más investigación ha realizado. Por ejemplo, aquí tengo un caso. La mayoría de investigaciones desarrolladas, por ejemplo, en posiciones unipodales estáticos y a veces en movimiento. De repente alguien en la práctica se dio cuenta que los tenistas adoptan muchas posiciones unipodales. Es decir, que le pegan a la pelotita estando posicionado solo en un pie. Lo observaron sobre la práctica y entonces empezaron a hacer investigación para decir, a ver, ¿qué tanto sucede? Llegaron a concluir
que sucede mucho, que los tenistas estamos gran parte del tiempo haciendo ejecuciones sobre un solo pie, sobre una sola pierna. Y entonces empezaron a surgir, por ejemplo, test estáticos, ¿no?, de balance, tanto estático como dinámico. Empezaron a surgir muchos test. Bueno, ya se hizo investigación. Esta investigación se hizo en el año 2008. Ya se hizo investigación en la que se trataba de buscar si esos test realmente tenían un impacto real en la capacidad que el tenista necesita cuando juega. Y por ejemplo, aquí resultó que la relevancia de los test estáticos es controvertido. O sea, todavía no se sabe si los test realmente están midiendo la capacidad de balance estático o dinámico que requiere el tenista. Entonces, vean la importancia que tiene la investigación, ¿no? Y aquí surgieron estándares de oro, ¿no? Entonces, todavía no está totalmente determinado, pero los estudios ya tienen algunos resultados. Por otro lado, por ejemplo, los tenistas jóvenes sufren diversas lesiones de espalda. Se empezaron a dar cuenta que los jóvenes se lastiman mucho de la espalda baja específicamente. Esa es la observación. Surge la hipótesis y dice, bueno, hay muchas lesiones, los tenistas terminan lastimándose mucho. Se hace la investigación y sale el resultado. Resulta que sí, en espalda baja, 17 hombres de los estudiados, que corresponde al 68%, y 8 mujeres, que corresponde al 32%, se están lastimando de la espalda. Vean qué interesantes resultados. Resulta que los hombres se lastiman más. Aquí podemos ver en esta gráfica que hay de espalda, de hombros, de abdomen, de tobillo, de rodilla, de distintas zonas del cuerpo. Y podemos ver que efectivamente se lastiman mucho de la espalda. Pero se dieron cuenta que todavía se lastiman más del tobillo. Si de la espalda se lastimó el 68%, porque eran 17, pues resulta que del tobillo se lastimaron 18, ¿no? Son más todavía. Entonces, miren para lo que sirvió esta investigación. Sí, se dieron cuenta que sí había muchas lesiones de la espalda, pero descubrieron que había todavía más lesiones, o un poquito más lesiones, en el tobillo. También descubrieron que se lastiman más los hombres que las mujeres. Y pudieron descubrir cuáles son las lesiones donde hay más, ¿no? También en la muñeca, también en los muslos, también en los hombros. Y en ese orden es que se están lastimando los jóvenes, ¿no? Moreno, Pérez, en su investigación descubrieron esto. Estos son datos que yo tengo de una maestría que tomé en España, de la Real Federación Española de Tenis, y algunos otros organismos que la proporcionaban. Cantidad de investigación en España. ¿Cómo está el tenis en España? Cuando yo hice esta maestría, por ahí de 2014, si no me equivoco, nos daban estos resultados, ¿no? Juan Pedro Moreno, uno de los investigadores españoles, en una de sus investigaciones nos aportaba información como esta. Nos decía que en España el tenis es el tercer deporte que más investigación hace, que más aporta con investigación. Solo ese año, y solo en una base de datos, la Web of Knowledge, solo en esa base de datos, en tenis habían hecho 72 investigaciones científicas. Solo en tenis, solo en España, solo en una base de datos. Entendamos que hay muchas bases de datos, diferentes bases de datos. Probablemente esta es una de las más utilizadas, de las que más investigaciones tiene. Pero entonces en tenis estaban haciendo 72 investigaciones científicas. Entendamos que una investigación científica implica el trabajo de uno o más investigadores por meses, ¿no?
Esto quiere decir que mucha gente estaba haciendo investigación en España en 2012. ¿Cuánta investigación se está haciendo en México o en los países de Latinoamérica en 2020? Investigación científica, que da como resultados artículos científicos como los que estamos viendo. En nutrición y perfil antropométrico, por ejemplo, en otra investigación de COVAX, en 2006, descubrieron que muchos jugadores comienzan a jugar o a entrenar deshidratados. Se hizo la investigación y resultó que muchos llegan a jugar ya deshidratados. La gente cree que debe hidratarse hasta que experimenta sed. Lo cierto es que experimentar sed es estar deshidratado y implica un proceso de hidratación que lleva su tiempo. Y si tú ya vas a entrar a tu encuentro y ya vienes deshidratado, pues no te va a dar tiempo para hidratarte, porque además vas a empezar a sudar, ¿verdad? Y te vas a deshidratar más. Entonces, la hidratación o la norma hidratación se tiene que generar con tiempo de anticipación. Aquí, por ejemplo, dice una recomendación de consumo entre 400 y 600 mililitros de agua 2 horas antes del ejercicio. Asimismo, durante el entrenamiento o la competición es importante beber en cada cambio de tiempo de descanso o tiempo de descanso, complementando un plan de hidratación durante el juego de 1.2 a 1.6 litros por hora. Cuando se juega en condiciones de calor, se debe consumir suplementación de sodios antes de y después en un índice de 1.5 gramos por litro, agregándole un poco de sal a la dieta, restituyendo así los electrolitos. Miren para lo que sirvió la investigación que hace COVAX. Primero, para darnos cuenta que los muchachos están llegando a partidos deshidratados. Y luego para decirnos cuál es la medida, con un estándar de oro, ¿verdad? ¿Cuál es la medida de consumo de líquidos para estar en una normohidratación? Bueno, en cinemática se hicieron la pregunta: ¿qué movimientos articulares contribuyen al desarrollo de la velocidad de la cabeza de la raqueta a la hora de realizar el servicio? ¿Cuáles son los movimientos articulares que contribuyen más? Primero, los que contribuyen y cuáles contribuyen más. Y se dieron cuenta, los resultados indicaron que los principales contribuyentes a la velocidad horizontal de la cabeza, la velocidad en horizontal, en la línea horizontal, ¿verdad?, de la cabeza de la raqueta en el impacto de la pelota, fueron la rotación interna del hombro en un 41% y el palmar en flexión de la muñeca. O sea, la flexión de la muñeca, ¿verdad?, con respecto al palmar, a la palma de la muñeca, son las dos zonas articulares o los dos segmentos musculares que más impactan, una con el 41.1% y la otra con el 31.7%, o sea que entre las dos se llevan el 72, casi 73% de la producción de aceleración en la cabeza de la raqueta en la línea horizontal. Miren lo que se determina. Luego los profesores, los entrenadores de tenis, vamos a la cancha y decimos: es que acelera, pero no sabemos de dónde viene. Es que mueve el hombro, es que coloca el hombro en esta posición, pero no sabemos de dónde viene. Cuando tienes toda esta información, el entrenador sabe y dice: ok, las dos zonas articulares que más impactan es el hombro y la muñeca con respecto a la zona palmar. Entonces ya lo manejas. Miren la importancia que tiene la investigación. Por ende, la investigación científica, podríamos decir que la investigación científica sirve para, uno, para entender, decíamos, una problemática. Dos, para verificar y corregir, para verificar que se están haciendo las cosas bien o, en su efecto, para corregirlas. Tres, para aplicar el conocimiento vertido de la investigación, aplicarlo. Entonces ahora yo ya sé qué onda con lo del hombro, qué pasó aquí, y entonces yo lo aplico en mi clase, en mi entrenamiento, ¿no? Y cuatro, para producir conocimiento, para producir tecnología. Decíamos hace rato,
los pulsómetros, por ejemplo, entre miles de elementos tecnológicos que se han producido por la tecnología. Para eso nos sirve la tecnología, la investigación. Para eso es que nos sirve la investigación científica, para entender, verificar y corregir, aplicar y producir. Ahora, existen varios tipos de investigación. Hay distintos modelos teóricos, ¿verdad? Yo abordo uno muy sencillo, nada más para que lo entendamos. No voy a profundizar porque estos temas son complejos y además a veces resultan aburridos. Podemos decir que hay investigación descriptiva, cuasi experimental y experimental, entre otras. La descriptiva es la primera que se hace, como su nombre lo dice. Su objetivo principal es describir una problemática, ¿verdad? Alguna situación específica, describirla. Se indaga, se analiza, se hace una interpretación y se describe algo. A veces esta investigación sirve para provocar investigaciones cuasi experimentales o experimentales. Una investigación cuasi experimental ya es cuando haces una comparación, por ejemplo, se hace algún experimento, ¿verdad? Y se compara, por ejemplo, un grupo muestra con un grupo al cual se experimenta algo, ¿no? Entonces ya se hace algún tipo de experimento. Y la experimental es donde se experimenta de manera profunda. Un ejemplo del experimental tenemos ahorita que estamos viviendo esta situación de cuarentena por el coronavirus, el COVID-19, ¿verdad? Se está haciendo investigación experimental. Los epidemiólogos hacen investigación experimental, experimentan una y otra vez, van tomando los resultados, comparando los resultados, analizando los resultados, y después de muchos experimentos que hacen en los que tienen el mismo resultado, llegan a conclusiones. Esto está resultando por esto. Pero va más allá de la observación y la descripción. Hay experimentación y un nivel de experimentación muy alto, muy complejo. Incluso son procesos muy largos. La investigación experimental son procesos muy largos. A veces duran meses, años. Hay investigaciones experimentales que duran años. Por ejemplo, para conocer el desarrollo evolutivo de los niños, pues se les experimentó desde que van naciendo y cómo van creciendo, ¿verdad? A veces a cientos de niños se les aplican instrumentos de observación, se aplican algunos instrumentos de experimentación donde los exponen a realizar algunas actividades. Se va registrando toda la información, cómo el niño va creciendo, cómo fue cambiando, y los resultados a veces se dan después de años, ¿no? Entonces tenemos investigaciones que duran 10 años, 12 años, 15 años. Son investigaciones muy profundas. No quiere decir que todas deben durar años, pero son investigaciones largas. Por eso los epidemiólogos en estos momentos nos dicen que una vacuna para el COVID-19 puede llegar a tardar de repente años, 1 año, 2 años o más, ¿no? Porque son investigaciones muy profundas, muy largas, ¿no? ¿Qué pasa con el tenis? ¿Cuáles son las expectativas para el tenis en nuestros países? Bueno, los países que no estamos haciendo investigación, que es el caso de México y seguramente puede ser, no estoy seguro, en algunos países de Latinoamérica, pues es tener información propia, generar planes a la medida. Porque estamos generando planes de desarrollo, donde los hay. En México, vuelvo a repetir, parecería que el plan es nada más hacer lo que otros hacen. Yo de verdad a veces no veo planes, me refiero a un plan por escrito, ¿verdad? Una planificación por escrita, llevando un método, ¿verdad? Una metodología, no la veo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues tener información nuestra para hacer programas a la medida. ¿Qué información tendríamos que tener? Información que describa a nuestros jugadores y su contexto. Que nos diga qué tipo de jugadores tenemos. Desde investigaciones antropométricas, ¿verdad? Que nos digan qué antropometría es la específica
en nuestros países, en México, el mexicano, cuál es su promedio de altura máxima, de peso, de somatotipo, etcétera, etcétera. Y no solo el jugador, también su contexto, también la familia de cuál viene, cuáles son sus características culturales, psicológicas, ¿verdad? Cuáles problemáticas pudieran existir, y no solo problemáticas, también fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos para potencializarlas? Y cuáles son las amenazas, ¿verdad? Una simple evaluación FODA, ¿verdad? Que pudiéramos hacer para encontrar las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, etcétera, etcétera. Los entrenadores, cuál es su nivel académico, qué está motivando a los entrenadores a hacer lo que hacen, qué problemáticas se están enfrentando, cuáles son otra vez sus fortalezas, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus espacios de oportunidad, etcétera, etcétera. No lo conocemos, ¿no? En mi país, por ejemplo, no hay un sistema de capacitación formal, no hay un sistema de capacitación, ¿no? Pero ¿cómo diseñamos un sistema de capacitación si no conocemos al entrenador? Los clubes, ¿cómo están las instalaciones? ¿Cuántas canchas hay? ¿Cuántas son privadas? ¿Cuántas son públicas? ¿Cuántas son privadas en un club? ¿Cuántas son privadas porque la gente tiene su cancha en su casa? Toda esa información es importantísima. Bueno, yo me he dado cuenta que hay clubes en mi país que no saben ni siquiera cuántos jugadores tienen. Ni siquiera tienen registro de eso. No saben cuántos jugadores hay en tenis, cuántos hay en fútbol, cuántos hay. No hay ni siquiera un registro. No tenemos la cultura de hacer estadística, de recopilar información. Y eso nos mantiene en una situación en la que tenemos que esperar a que otros países hagan algo para nosotros copiarlo y buscar que con una copia de eso tengamos los resultados que ellos están teniendo. Por eso siempre estamos en una posición por detrás de ellos, porque ellos tienen la información por delante, la aplican mucho antes de nosotros, obtienen resultados, hasta que tienen los resultados nosotros tratamos de copiarlos y empezamos a trabajar con eso cuando ellos ya están teniendo más información. Mientras nosotros no generemos información, difícilmente vamos a estar compitiendo contra esos países. Entonces, de ahí la importancia de la información. Es importante que nos demos cuenta que esto está sucediendo y es importante que empecemos a hacer algo. Esta presentación tuvo como principal objetivo eso, generar conciencia. Todos los que estamos involucrados en tenis, jugadores, papás, me refiero a familias de los jugadores, entrenadores, organizadores en los clubes, en las asociaciones estatales, en las federaciones nacionales, en los institutos del deporte municipales, así es como en México se llaman, no sé, en otros países. Es importante que entendamos esto y que le demos importancia. Es cierto que hacer investigación cuesta. En otros países, en países del primer mundo, lo hacen las universidades. Una de las cosas que más hacen las universidades es hacer investigación. Entonces, los profesores están obligados a ser investigadores. En países como los nuestros, no. El profesor da su clase, yo soy maestro de universidad y a mí no me obligan a hacer investigación científica. Yo doy mis clases y se acabó. Tenemos que diseñar estrategias en nuestros países de hacer investigación. Ahora hay investigación descriptiva que es muy sencilla. Se puede empezar con hacer investigaciones muy sencillas. Cuando yo impartí este webinar, hubo muchas personas que participaron. Mauro Valderas de Puebla, por ejemplo, que ha hecho investigación científica en México y que no hace mucho estuvo yendo a varios estados aplicando unas pruebas físicas, por ejemplo, y algunos otros compañeros, entrenadores principalmente, algunos papás o algunos profesionales del deporte, que decían tenemos que hacer algo. En México se está creando
se está generando un movimiento. Por favor, si estás de acuerdo con lo que acabas de ver, comparte esto, platícalo, divúlgalo. Es importante que generemos una cultura de la investigación. Nunca vamos a estar a la par de los grandes países mientras estemos esperando a que ellos nos den la información cuando ellos ya están obteniendo nueva información. Es así de sencillo. Mientras nosotros no creemos nuestra propia información, no nos conozcamos primero y seamos capaces de crear nuestra propia información, pues no vamos a estar compitiendo nunca a la par. Siempre vamos a estar con un déficit, con un hándicap que les estamos dando a esos países. Creo que es importante que nos pongamos a hacer investigación. Ahí el mensaje. Si te gustó, por favor, comparte la idea. En México ya se está generando un movimiento importante al respecto. Pronto van a tener noticias de nosotros. Somos un grupo de entrenadores que estamos tratando de cambiar esto. Gracias y nos vemos en el siguiente webinar que estaremos hablando de programas de desarrollo. Vamos a hacer un análisis de los programas de desarrollo. Gracias y nos vemos en el que sigue.